Lo que voy a presentarles el día de hoy es una ponencia que he titulado El momento militar, pensar la relación Estado, crimen organizado, sociedad civil. Esto deriva de mi trabajo en el último año, en este año pandémico, con algunas organizaciones de la sociedad civil que podríamos decir que son corporativizadas, ¿no? Es decir, están organizadas a partir de las reglas y de las normas que dicta tanto el Estado mexicano como ciertos organismos interestatales, internacionales, y la comanda de este proyecto que derivó en esta reflexión teórica acerca del crimen organizado, la violencia en nuestra región, etcétera, es más bien, no ha salido no ha salido publicado porque tampoco hemos terminado todo esto, esta dinámica que hemos tenido. Bueno, el proyecto, o lo que se me encomienda, es recabar datos cuantitativos acerca del impacto de la violencia y el crimen organizado en niñas, niños y adolescentes, sobre todo en México, y pensando en los últimos 10 años, ¿no? Que existe esta política de Estado de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, justamente en toda la reunión de esos datos, en toda la indagación de un marco analítico para poder armar una línea, un relato acerca de estos impactos de niñas, niños y adolescentes, es que doy cuenta con la literatura que se ha manejado, que se ha creado acerca del tema, sobre todo aquí en México. No quiero especificar que si bien algunas de estas reflexiones podrían llegar en algún momento hacia otros países de América Latina, concretamente Centroamérica, Colombia, yo estoy pensando o pienso a partir del caso mexicano. Me doy cuenta justamente que los marcos teóricos creados para poder pensar esta relación, un momento, ya, perdón, que los marcos teóricos pensados para poder pensar en la violencia, pensar en la relación entre el crimen organizado y la sociedad en México, están hechos a partir de una perspectiva securitizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que así como las políticas del Estado están pensando, o su justificación y eje programático y táctico son conservar la seguridad para las y los ciudadanos, la academia está pensando también en esos términos. Está pensando en causas y consecuencias lineales, ¿no? De los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado y el Estado mexicano. Está pensando en una estrategia para pacificar el país, y sobre todo está pensando en una lógica muy de amigo-enemigo, muy dicotómica, muy blanco y negro, ¿no? ¿Qué me doy cuenta? ¿O cuál fue el asunto en ese sentido? Que esta perspectiva lineal, esta perspectiva liberal, y que además es una perspectiva que contempla al Estado y a la sociedad civil como entes y esferas completamente separadas, no alcanza a explicar ciertos fenómenos que yo comencé a ver en la recabación de los datos, ¿no? No me explicaba, por ejemplo, a las familias que piscan amapola en el estado de Guerrero y en la Sierra Tarahumara, en el norte de México. No me explicaba, por ejemplo, a los daños colaterales, como se les llamó en algún momento, que eran niños, niñas y adolescentes, precisamente. No explicaba, en pocas palabras, o más bien no explicaba, en otras palabras, las consecuencias sociales que ha tenido esta escalada de violencia en México, ¿no? Explicaba, por ejemplo, el carácter internacional del crimen organizado, o explican por eso, explican las acciones o la relación entre los Estados Unidos, el Plan Mérida y el Estado mexicano, explican las acciones de criminalización hacia los consumidores de drogas, porque además la mayoría de la teoría
que está pensada como la contraparte de la teoría de la securitización, están pensando en términos de consumo, están pensando en términos de consumidores, de personas que participan en una suerte de dinámica, mercancía, dinero, mercancía, acumulación, crimen organizado, ¿no? Entonces no alcanzan a explicar estos otros fenómenos. Es por eso que cuando me piden hacer el marco analítico para el proyecto, decido retomar algunas nociones de Gramsci, ¿no? Sobre todo la noción del Estado integral. ¿Por qué? Si el Estado es Estado integral, quiere decir que está llevando a cabo una labor de educador, es Estado educador, es Estado policía, como también se maneja en los cuadernos de la cárcel, es un Estado que tiene contradicciones fuertísimas, tanto en la regulación del campo económico como en la regulación y en los planes de políticos, económicos y educativos, ¿no? Y eso, en cierta medida, explicaba precisamente cuáles eran, más bien, las consecuencias de esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que este estado integral entra en crisis, crea todo un momento de disposición para que se encuentren la masa precarizada y estas organizaciones del crimen organizado. Me gustaría de una vez decir que incluso en esta parte de la academia securitizada, las definiciones de crimen organizado, de narcotráfico, de redes, de lo que ustedes quieran, porque además es un campo bien, bien oscuro, estas definiciones no son sociológicas o no son antropológicas, o son definiciones jurídicas, politológicas, que precisamente definen únicamente sujetos en blanco y negro. No hay nada que nos pueda hablar acerca de los matices, y tampoco hay nada que nos pueda hablar acerca de las consecuencias sociales, ¿no? Como precisamente yo me encuentro en este caso con un montón de datos que no tienen una línea conductual, ¿no? Entonces, retomo a Gramsci a partir de pensar el Estado como Estado integral y su consecuente crisis como momento de disposición para tanto la masa como estos grupos de crimen organizado. Perdón, no fui a lo que es el crimen organizado, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene una de las definiciones, digamos, más sociológicas, porque hablan acerca de grupos vinculados al territorio, grupos armados, grupos con una estructura de producción y circulación de mercancías, que en cierto sentido podemos decir que son los cárteles del narcotráfico, pero también habla acerca de redes de infraestructura y transporte, que es algo que no se ve con las definiciones tanto de la academia securitizada como del Estado que está pensando precisamente en combatir a un enemigo, en ir a la guerra contra un enemigo. Justamente es cuando comparto estas reflexiones con un colega y los dos comenzamos a pensar que se necesita una visión crítica, una visión desde la sociología y muy especialmente una visión desde la sociología política. Porque si la tarea del Estado, más bien si en las tareas del Estado se gestan precisamente estos espacios de disponibilidad, una de esas salidas es que la transformación del Estado va a poder tener, o va a poder, como quien dice, deshacer esos vínculos que existen. Ahora, eso no es tan fácil, ¿no? Porque resulta que el Estado no solamente tiene esa función, el Estado también es también es parte, el Estado es juez, es parte, y además tiene que ser garante de los derechos humanos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiero regresar aquí a la diapositiva que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, pensar el Estado en ese sentido abre todo un campo de posibilidades. Hubo otro camino, que es el de pensar el momento militar. Cuando Gramsci habla de las relaciones de fuerzas
cuando Gramsci habla acerca de las relaciones de fuerzas políticas, habla de momentos. Habla de un momento político, que es el momento de la formación del sujeto político y también del mismo Estado. Habla de un momento económico, ¿no? Habla también de un momento militar, que me llama la atención porque en los cuadernos de la cárcel Gramsci habla del momento militar desde una perspectiva de lo nacional popular. Habla de grandes movimientos de emancipación. Habla de la administración de esa violencia para conformar estados, ¿no? Lo que me parece interesante porque Gramsci no piensa en que la violencia puede venir desde adentro, pero no por grupos que pretendan conquistar el poder del Estado, que pretendan hacerse parte de la forma Estado. Eso no sucede en Gramsci. Pero a mí me parece que justamente haciendo este ejercicio de audaz, se debería de comenzar a pensar en ese sentido. Y es así cuando pienso en el momento militar, no solo como un momento de la disciplina, ¿no? De la cohesión como herramienta de organización o como un momento táctico nacional, sino que lo pienso como una forma de gestión de la violencia que reclama para sí el Estado en contextos de caos, ¿no? Donde pueden encontrarse estas fuerzas que no buscan el poder estatal, pero que se incorporan a la sociedad civil, ¿no? Y ahí es en donde los peligros y los focos rojos comienzan a encenderse, ¿no? Lo otro que me pareció importante, o lo que me parece importante, es pensar este marco de las relaciones de fuerzas como una forma de disputa de rango medio. Es decir, pensar no solamente la gran ecuación nacional y pensarla en términos de grandes bloques, sino pensar que esos bloques están sostenidos por ecuaciones más pequeñas de rango medio y que todo el tiempo están sosteniendo a la grandota, ¿no? Como quien dice. Ahora, me pareció que esos eran como otros caminos para no ir por el camino fácil, ¿no? Ahora, es ahí cuando yo me pregunto, pues ahí cuando justamente viendo todos los, tanto el cúmulo de datos que yo tenía, como el cuaderno 13 de los cuadernos de la cárcel, es cuando me pregunto, bueno, ¿cuál es el lugar del crimen organizado en esta ecuación? También esta reflexión se alimenta de que, por ejemplo, cuando los clásicos del crimen organizado y del narcotráfico en México piensan el crimen organizado, no lo piensan en términos de un sujeto que tenga agencia, de un sujeto que tenga una organización, que tenga... Es interesante porque entre ellos solamente hablan de redes, hablan de sistemas, pero no hablan nunca de sujetos, lo cual me parece más grave aún, porque también esa parte de la academia tiende a pensar en términos de hegemonía, ¿no? En términos de, pero lo que ellos entienden como hegemonía, como una dominación y como una dirección automática, en donde el consenso queda a segunda parte, o el consenso únicamente se puede acceder a partir del voto, por ejemplo, ¿no? A partir de herramientas de democracia liberal o de democracia representativa, ¿no? Y no están pensando en que esa coerción en que más bien el consenso puede crearse a partir de otro tipo de mecanismos, lo cual en sí es polémico, porque quiere decir que cuando se llegan a consensos o cuando hay consensos en la hegemonía, no hay paridad de condiciones, ¿no? Y ellos siempre piensan en que sí las hay, siempre, todo el tiempo. Entonces, eso ya trae un problema en sí, teórico. ¿Cómo es que estás hablándome de lucha por la hegemonía, de disputa por los espacios públicos, por los espacios de la sociedad civil, cuando no hay un sujeto, ¿no? Entonces, eso me pareció un problema muy fuerte, porque quiere decir que hay un sujeto informe que tiene la dirección y el dominio de regiones y territorios extensísimos, tanto en el norte como en el centro como en el sur de México, y lo detentan a partir de la coerción y la violencia física, ¿no? Y no solo eso, sino que todos se forman parte de la estructura orgánica de estas sociedades civiles, ¿no? Eso me pareció bárbaro. Ahora, ¿cómo pensar
en estas relaciones, o cómo ir aterrizando un poco precisamente esa reflexión. Me pareció que había por lo menos, o sea, que se abrían por lo menos unos 20 caminos. Yo escogí 3, ¿no? O más bien yo escogí el de armar, caracterizar la ecuación en donde existe el Estado, existe el crimen organizado y existe la sociedad civil, ¿no? Y me pareció importante caracterizarlo aquí, como lo estamos viendo, de esta manera, ¿no? Que están entrelazados, que forman parte de esta estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo lo iba o cómo pienso hasta ahora caracterizarlo, o cuál va a ser el parámetro, pues, de caracterización en ese sentido? Pensé en tres momentos. Pensé en el grado de involucramiento del Estado con el crimen organizado, es decir, la relación que tienen, ¿no? En donde ya les adelantaba, el Estado aquí tiene 3 roles. O es el organizador del momento militar para contener a los grandes cárteles del narcotráfico y las redes de transporte, y ahí ya en términos muy tácticos, muy disciplinarios, y sobre todo, y bien interesante, porque aquí es en donde se inserta precisamente la cuestión de la soberanía, ¿no? El Plan Mérida, que fue precisamente la estrategia de enfrentamiento en contra del crimen organizado, que se llevó a cabo desde 2006, 2007 el Plan Mérida, se inserta aquí, ¿no? Ahora, resulta que el Estado también tiene el rol de ser una mediación en la crisis orgánica, ¿no?, que estamos viendo, y que crea un momento de disponibilidad para el crimen organizado. Entre más precarizada está la masa, más oportunidades o más huecos se abren, tanto para esta parte de la ecuación, que es el crimen organizado, como para la sociedad civil, ¿no? Y contradictoriamente, el Estado, como Estado integral, es el garante de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en este contexto, ¿no? Es su equilibrio de compromiso, es la forma en la que encontró cómo legitimarse, ¿no?, hace 30 años, cuando comienzan todas estas reformas o estas transiciones del Estado mexicano, pero se enfrenta a esto. Entonces, ahí hay una gran contradicción que precisamente las visiones jurídicas no alcanzan a ver, no alcanzan a proyectar, ¿no? Ahora, me pareció también importante pensar en el grado de recomposición orgánica del crimen organizado en la sociedad civil. Estoy abusando un poco de las nociones de ecuación y de organicidad por 2 razones. La primera tiene que ver con que, bueno, les voy a decir nada más la primera, nada más una. Tiene que ver con que se trata de una de las cuestiones más básicas de la sociología, que es cómo conformamos sociedades o cómo conformamos grupos sociales, ¿no? Y el crimen organizado encuentra precisamente en esta crisis todo un campo fértil para poder reorganizar esas o apropiarse también de relaciones que ya estaban construidas, moldearlas a su forma e ir hacia su objetivo, ¿no?, que es la acumulación de riquezas. El crimen organizado no quiere tomar, se colude con el poder a veces, y a veces lo toma por la fuerza, pero nunca quiere ser el Estado. Eso es bien importante, y es algo que de repente se olvida también en estos análisis de la academia securitizada, ¿no? Entonces, es precisamente esto: ofrece una opción de vida, de socialización, que el Estado ya no ofrece, porque el Estado comienza a retirarse, comienza a adelgazarse, y empieza a darle lugar al mercado, aparentemente, porque también le da lugar a otro tipo de mercados. Ahora, un eje que es transversal, precisamente a estos 3 momentos, a estas 3 partes de la ecuación, tiene que ver con la violencia armada, tanto la organizada por parte del Estado como la organizada por parte del crimen organizado, ¿no? Que es la forma en la que obtiene poder, ¿no? Y esta violencia tiene múltiples manifestaciones. No solamente son los grandes enfrentamientos por el territorio, no son solamente
los enfrentamientos a campo abierto con el Estado mexicano, sino también tienen que ver con la coerción, tienen que ver con el chantaje, tienen que ver con incluso la violencia de género, todos estos, los delitos incluso que cometen en contra de la población, de la sociedad civil, ¿no? Todas estas formas de violencia que son tanto abiertas, tanto armadas como no armadas, pero que además son públicas, ¿no? Comienzan a normalizarse en el centro de nuestras sociedades, ¿no? Y es cuando también comienza un poco la glamorización del narcotráfico, sobre todo, ¿no? Bueno, ahora, el último elemento de la ecuación me parecía tenía que ser las múltiples respuestas organizativas y reactivas de la sociedad civil al Estado y al crimen organizado, donde lo más interesante, o más bien lo más preocupante, es que estas respuestas no tienen un documento, ¿no? Ahora, sin embargo, me parece importante entender, comenzar por ahí, que es una noción también muy básica, pero que también la pasan por alto y a veces la pasamos por alto, entender qué tipo de sociedades civiles están disputando el crimen organizado y el Estado, ¿no? Porque si bien cuando en ciertos sectores de la academia se habla de sociedad civil, ellos entienden organizaciones de la sociedad civil. Esa es una parte de la sociedad civil que a mí me parece que está corporativizada, está integrada a las reglas, a las normas, es dependiente del Estado también, ¿no? Esto es bien importante porque, por ejemplo, a la hora de plantear las intervenciones en materia de política pública para esta organización a la que estoy trabajando, me piden que quite todo esto del documento final. Todo. Porque pensar en acciones de Estado o en el grado de responsabilidad del Estado es pensar en todo esto. Y es una batalla que no están dispuestos a hacer, ¿no? Por ejemplo, al menos en esa parte de la sociedad civil. Entonces, es bien interesante porque apelan a las contradicciones del Estado, a esto que está acá. Tú eres el Estado, tú en nuestro pacto de compromiso estableciste que vas a ser el garante de estos derechos, tienes que atenderlo. Qué bueno que estés tomando acciones, te pedimos que las ceses también, pero necesitamos que aquí también tomes tu responsabilidad. Entonces, es muy fuerte ese choque entre aquellos que tienen recursos, entre aquellos que tienen infraestructuras, entre aquellos que tienen el capital para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y el Estado, ¿no? Acá me dicen, si nosotros publicamos esto, nos van a quitar el financiamiento, nos van a hacer un llamado de atención. Bueno, ahora, y para comenzar a concluir también, hay otro sector de la sociedad civil que están organizados, que no son parte de esta estructura formal corporatizada, son más bien informales, cooperativistas, son redes, forman lazos como más pequeñitos, pero son más pequeñitos, pero entienden precisamente esta parte, ¿no? Que el crimen organizado se volvió parte de la sociedad civil, se incorporó a la sociedad civil por medio de la coerción, ¿no? En ese sentido, lo puse aquí como la sociedad civil organizada cooperativista realiza dibujos contra las balas, es decir, realiza acciones locales, no todo el tiempo organizadas en red, por ejemplo, pero que buscan buscan reconstruir todos esos lazos que se perdieron tanto aquí como acá, ¿no? En ese sentido, bueno, si vieron el documental de Dibujos contra las Balas, son un colectivo de mujeres que buscan recuperar el espacio público en Ciudad Juárez, o también buscan curar a las familias que han sido destrozadas justamente por esta parte del momento político. Ahora, hay otras respuestas que son parte de lo que en algún momento también he estudiado en los movimientos indígenas,
algunas formas de autodefensa, ¿no? Que responden a la misma lógica de securitización que tienen tanto el Estado como el crimen organizado. Reaccionan con las armas, son coyunturales, se forman, hacen grandes demostraciones de fuerza civil, además, porque así es como se autodescriben, ¿no? Hacen grandes demostraciones de fuerza civil, pero no van más allá. No van más allá porque tampoco han entendido esto, ¿no? Tampoco quieren pensar en que el crimen organizado se agarró como una hiedra a la pared, ¿no? No lo quieren ver así. Bueno, ¿qué sigue? ¿O hacia dónde estoy intentando aterrizar esta parte de mi escrito, de mi capítulo? Bueno, sí, este enfoque puede parecer descriptivo, pero me parece de vital importancia comenzar por los básicos para poder empezar a engarzar las ecuaciones a gran escala, ¿no? Y sobre todo porque platicando justo con otro colega, con otro de mis colegas que también trabaja este tema, esto debe de apuntar a cambiar todo el relato. Tiene que comenzar a poner esta parte de la ecuación en medio. Tiene que comenzar a hacer más visibles este tipo de consecuencias, ¿no? Y a pensar en alternativas para la reconstrucción, ¿no? También está pendiente la cuestión de pensar la violencia como eje articulador de estos tres contendientes. Por el momento los voy a llamar contendientes, pero no creo que sea la mejor forma de conceptualizarlos. Pues su desarticulación como forma de dominio tendría la clave para la reconstrucción en nuestras sociedades, ¿no? Que es como la visión más lejana, además. No es tan fácil, porque quien está detentando, quien está dirigiendo, dominando, y además tiene el consenso para hacerlo, el momento táctico militar, pues es el Estado, ¿no? Y sobre todo me parece importante pensar en las potencialidades para los demás países de la región, ¿no? Pues la variable del carácter internacional del crimen organizado y la influencia de los Estados Unidos es una de las variables explicativas de las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. El Plan Mérida es un plan que de soberano hasta el momento, y eso es bien interesante, todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? El Plan Mérida no es un plan soberano. Y en esa soberanía es que se juega ya la gran correlación de fuerzas a nivel continental, ¿no?